que nunca, Señor, quiero alabarte. Hoy más que nunca, Señor, te serviré. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, donde tú vayas, Señor, te seguiré. Hoy más que nunca, Señor, quiero alabarte. Hoy más que nunca, Señor, te serviré. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, donde tú vayas, Señor, te seguiré. Porque tú nos guiarás con tus cuerdas de amor. Jesucristo, con amor tú me guiarás y llevarás salvo a mi destino, porque tú eres, Señor, mi pronto auxilio, mi torre fuerte delante del enemigo. Jesucristo, con amor tú me guiarás y llevarás salvo a mi destino, porque tú eres, Señor, mi pronto auxilio y torre fuerte delante del enemigo. Sí, Señor. Porque en Cristo el débil dirá, fuerte soy. Seguiré, Señor, no importa el precio. Yo seguiré tu ejemplo en el camino. Y aunque hayan pruebas y persecuciones, te seguiré fielmente en el camino. Te seguiré, Señor, no importa el precio. Yo seguiré fielmente en el camino. Y aunque hayan pruebas y persecuciones, te seguiré fielmente en el camino. Te seguiremos, Señor, aunque hayan pruebas y persecuciones. Gloria a Dios. Quiero decirte, Señor, cómo me siento. Yo sé, Señor, que tú también sentías lo mismo. En este mundo de maldad y de pecado, no soy del mundo, Señor, soy peregrino. Quiero decirte, Señor, cómo me siento. Yo sé, Señor, que tú también sentías lo mismo. En este mundo de maldad y de pecado, no soy del mundo, Señor, soy peregrino. Sí, Señor, extranjeros y peregrinos. Anunciaré tu salvación en muchos pueblos, para que también ellos puedan estar contigo. Cuando vengas finalmente por tu pueblo, a llevárselo contigo a su destino. Anunciaré tu salvación en muchos pueblos, para que también ellos puedan estar contigo. Cuando vengas finalmente
por tu pueblo, a llevárselo contigo a su destino. Así es, Señor. Anunciaremos tu salvación en muchos pueblos, para que ellos también puedan estar contigo. Y hoy, queridos amigos, quiero compartirles una porción de la palabra del Señor. Una escritura a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y quiero compartirles una escritura que tenemos en la epístola a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 8. Pablo escribe estas palabras. Oye bien, allí dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vuelvo a repetir esa última frase, lo que Pablo anunciaba: el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Y antes de comentar sobre este versículo, quiero comentarles sobre un buscador de tesoros submarinos que se llamaba Meyer Fisher, que se dedicó su vida a buscar tesoros en el mar. Y después de muchos años de búsqueda, su búsqueda dio fruto. A 70 kilómetros de Key West, de los Cayos de la Florida, en Estados Unidos, encontró un barco español que había sido hundido en 1622 por un huracán. Y en ese barco llamado la Atocha encontró un tesoro de más de 400 millones de dólares. Quedó hecho de por vida. Después, creo que de 17 años de búsqueda de tesoros submarinos, encontró la Atocha, el barco español, con una gran fortuna, y quedó hecho financieramente de por vida. Pero déjenme decirle un tesoro más grande que podemos encontrar. Un tesoro más grande que el barco La Atocha. Y Pablo eso era lo que anunciaba cuando se refirió al evangelio, que significa las buenas nuevas, las buenas noticias ¿de qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. Buenas noticias de las cosas que podemos o que obtenemos a través de Cristo Jesús. Y son muchas. De manera que Pablo se refirió como las inescrutables riquezas de Cristo. Una de ellas es salvación del lago de fuego, salvación de la condenación por causa de nuestros pecados,
salvación de la condenación por causa de nuestras rebeliones y de nuestras transgresiones, salvación de la condenación, el ser echados al lago de fuego, lo que la Biblia llama la segunda muerte, la destrucción del alma. Esa es una de las cosas por las cuales se nos anuncia en el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Una de ellas es salvación para nuestra alma del lago de fuego, de la muerte segunda. Y en Cristo tenemos salvación. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, de los que la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, de los que son librados del lago de fuego. Como dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice que ya para los que están en Cristo, para los que le pertenecen a Él, para los que son ovejas de su rebaño, para los que se han levantado a seguirle en fe en este mundo, para los que creen en Él y creen en lo que Él hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario, su sangre derramada para nuestro perdón. Para ellos les pertenece la salvación. Son libres de la condenación. Por eso el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. El Señor dijo que el que creyera en Él no vendría a condenación. Está hablando de la condenación por causa del pecado, ya que el pecado trae destrucción para nuestra alma. El pecado trae miseria. El pecado trae muerte del alma y separación de Dios. Como dice en Romanos 6:23, mas la paga del pecado es muerte. O sea, el hombre que peca tiene su recompensa, pero su recompensa para mal. El fruto del pecado es muerte. Como dice en Romanos capítulo 5, el pecado reina para muerte. Lo único que sacan los que andan en pecado, que no se han arrepentido y venido a Cristo, es la muerte para sus almas. Como dijo el Señor en Ezequiel 18:4, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Y como el Señor advirtió cuando caminó en la tierra, que dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el único que puede destruir nuestra alma? Dios. El mismo que nos dio la vida nos la puede quitar. Y se la quitará a los que no se arrepienten, a los que no se han convertido de sus malos caminos, a los que no se han convertido de las tinieblas a la luz para andar con Jesucristo. Sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida,
y pagarán por sus pecados, y el resultado será sus almas arrojadas al lago de fuego para experimentar la muerte segunda, que es la destrucción del alma. Como dice en el Salmo 37, en el día en que Dios destruya a los pecadores, que la posteridad de los impíos, de los malvados, será extinguida. Romanos 9:22 dice que hay vasos de ira preparados para destrucción. Cuando dice vasos de ira es seres humanos. Hay vasos de ira y vasos de misericordia. Los vasos de misericordia son seres humanos que alcanzaron misericordia en Cristo Jesús. Pero los vasos preparados para ira, para destrucción, son los que serán echados al lago de fuego, que es la segunda muerte, Apocalipsis 20:14. Entonces, oye bien, querido amigo, una de esas cosas que obtenemos a través de las buenas noticias, de las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo Jesús, es la liberación del juicio por causa del pecado para nuestra alma. Somos libres de la condenación. La segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Cristo quitó el juicio. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestro pecado en su cuerpo en la cruz del Calvario. Como dijo Pedro, que llevó en su cuerpo nuestros pecados, tomó nuestros pecados. Jesucristo llevó sobre sus espaldas la carga de nuestros pecados, cumpliendo la profecía de Isaías 53:5, que estaba anunciado que Él vendría a llevar nuestro castigo, lo que nosotros merecíamos. Allí dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que Él puso su vida en expiación por el pecado, que derramó su vida hasta la muerte. Dice allí en Isaías 53, que por la rebelión de mi pueblo fue herido, hablando de la crucifixión del Señor. Porque la justicia de Dios no se podía pasar por alto. Dios no pasa por alto el pecado. Alguien tenía que pagar. Nosotros los culpables teníamos que pagar. Y no hay ninguno que pueda decir yo nunca he pecado. Porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos entonces bajo condenación, todos bajo el juicio de Dios, como dicen Romanos. Pero Cristo vino y llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, sufriendo el castigo por nuestras rebeliones. Él llevó el juicio para satisfacer la justicia de Dios. Y ahora una de esas riquezas que nos anuncia el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo es libres de la condenación a través de Cristo. El perdón se nos otorga, el perdón de nuestros pecados. En Él se nos anuncia, como dice en el libro de los Hechos, el perdón de pecados. 1 Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan declaró en Apocalipsis 1:5 y 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre
y nos hizo reyes para con Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y hay una multitud delante del trono vestidos de vestiduras blancas, que nos habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 7 versículo 14, que dice que están delante del trono de Dios porque han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sí, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo nos anuncia a través de Cristo el perdón. Nos anuncia que podemos ser perdonados si venimos a Jesucristo con un corazón arrepentido. Si queremos caminar con Él para los que le pertenecen a Él, para las ovejas de su rebaño, obtienen el perdón de sus pecados. Y como resultado del perdón, tenemos la paz con Dios. La paz con Dios porque el hombre está naturalmente por su pecado, está en enemistad con Dios. El hombre naturalmente está en enemistad con Dios, como Caín, que dijo: y de tu presencia me esconderé. El hombre ha cogido caminos de muerte, porque ama el pecado, porque practica el pecado. Y eso lo ha puesto en enemistad con Dios, y su camino es como el camino de Caín. Caín tenía religión, él ofrecía a Dios, pero su vida era totalmente contraria a lo que Dios quería de él. Era un homicida, un asesino, mató a su hermano Abel. Religión sin Dios. El camino de Caín. Y la humanidad ha cogido ese camino. Ay de ellos, dice Judas 1:11. Porque han cogido el camino de Caín. El camino de Caín es religión a su manera. Religión realmente sin caminar con Cristo, sin seguir a Jesús. Pero ahora, en el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, se le anuncia al pecador alejado de Dios que puede venir a Jesús, que se puede arrepentir, que puede cambiar de camino y que Dios le otorga el perdón si se arrepiente y viene a Jesús. En Él se nos anuncia el perdón. En Él se nos anuncia la vida eterna. En Él el hombre puede ser reconciliado con Dios. Eso es una de las cosas que se nos anuncia en el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Que aunque el hombre está en enemistad con Dios, como dice Romanos 5:11, que Él puede ser reconciliado con Dios a través de Cristo. Que Él puede obtener la paz con Dios a través de Cristo. Como dice en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. Hablando de Jesucristo. Como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz y la reconciliación con Dios, la enemistad puede ser quitada cuando nos arrepentimos y venimos a Jesús
para coronarle como nuestro Señor y Salvador, para caminar con Él. La enemistad es quitada. La reconciliación se efectúa. ¿Por qué? Porque cuando vengo a Cristo y soy perdonado, la enemistad, la barrera del pecado es quitada y hago la paz con Dios. Por eso Jesucristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oye bien lo que le dijo a sus discípulos: para que en mí tengáis paz. Uno de los títulos del Señor es el Príncipe de Paz, como estaba anunciado en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y a través de él se nos anuncia la paz con Dios. Por eso también otro de los títulos del Evangelio es el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Como dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 36, que Pablo también anunciaba el Evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el Evangelio de Cristo hay muchas cosas. Ser adoptados como hijos de Dios, como hijos o hijas de Dios. Ser reconciliados con Dios, ser justificados delante de Dios, ser declarados no culpables. Esa es la justificación. Somos declarados no culpables porque mi pecado es puesto a la cuenta de Cristo y Él pagó. Entonces ya no se me puede culpar por el pecado que Cristo quitó de mi vida. No solamente eso, sino que Cristo me imparte una justicia que yo no tengo. Me viste con vestiduras de salvación. Me rodea con el manto de la justicia para que me pueda presentar delante del Padre y no ser consumido. En Cristo somos aceptados delante del Padre, como dice en Efesios 1:6, que somos aceptados en Él. No solamente somos aceptados en Él, se nos abre la entrada al reino celestial. Se nos abre la entrada al reino de Dios. Lo que nadie puede hacer, nadie puede entrar a través de sus méritos. Porque el hombre ha pecado y está bajo juicio de condenación. Todo hombre, por más bueno que parezca, ha pecado en alguna vez. Ha transgredido la ley de Dios. Y ese pecado lo tiene bajo condenación porque por un solo pecado, dice Romanos 5:16, viene el juicio de condenación. Por uno solo. Un solo pecado hizo que Adán y Eva fueran echados del huerto. Es que nadie contaminado con el pecado puede entrar al reino celestial. Entonces nadie por sus propios méritos puede entrar al reino de Dios. Ni siquiera Moisés, ni siquiera Elías, ni Juan el Bautista, ni María, ni Pedro, ni Pablo. Porque el pecado ha destituido a todos de la gloria de Dios, de su reino, para entrar en su gloria. Pero en el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo se nos anuncia la entrada por los méritos de Cristo al reino celestial. Por eso Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta de las ovejas. Para entrar al reino eterno y glorioso
al reino que ha sido preparado desde la fundación del mundo para los que le aman, para entrar a aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, como dice Hebreos 11:10. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No solamente se salva de la condenación, sino que entra al reino celestial, al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para entrar en la gloria eterna. Por eso Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:10, que él anunciaba el evangelio para que también la gente obtuviera la salvación con gloria eterna. No solamente salvación del alma, es ser partícipes de la gloria venidera, es entrar en la gloria de Dios. Y hay muchas cosas en el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Estos son apenas unos bordes de unas cosas de las inescrutables riquezas de Cristo. Salvación para el alma, entrada a su reino, adopción como hijos, el perdón de pecados, la paz con Dios, la reconciliación con Dios, la justificación por los méritos de Cristo. Somos justificados en Él, declarados no culpables, y se nos imparte una justicia que no tenemos para que podamos entrar al reino celestial. Ahora la pregunta es, ¿ya has sido tú partícipe de las inescrutables riquezas que hay en Cristo Jesús? ¿O vas en camino de perdición? ¿Vas en tu propio camino que no sabe a dónde vas? Porque las tinieblas te han cegado los ojos. Que palpas la pared como ciego y anda a tientas, como si no tuviera ojos. Porque tal vez confías en ídolos de yeso, de palo y de madera y de piedra, que no pueden ver, oír, ni andar, ni hablar, que no tienen el poder para hacer bien ni para hacer mal, porque no hay espíritu en ellos, como dice la Biblia. Has venido ya al que sí te puede salvar, al que sí puede levantarte del hoyo del pecado, al que puede romper tus cadenas, al que puede impartirte una nueva vida, al que puede poner gozo sobre tu cabeza, gozo perpetuo, como dice en Isaías, de los que han alcanzado la salvación. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Por eso los redimidos cantan en gran manera: me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con el manto de la justicia. Isaías 61:10. Hoy saca agua de la fuente de la salvación que es en Cristo Jesús. Como dice en Isaías capítulo 12, sacarán con gozo agua de la fuente de la salvación. Esa fuente es Jesús, en quien se nos anuncia el perdón de pecados y la vida eterna, en que el que tiene aguas de vida, que nos dan vida, pero el hombre tiene que hacer algo, tiene que arrepentirse. Arrepentimiento es un abandono del pecado. Tienes que darte la media vuelta. El Señor dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3.
Pablo, predicando a los atenienses en Grecia, dijo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. El arrepentimiento no es una opción. No es una opción para los que quieran entrar en el reino celestial. Es un mandamiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar. Eso te incluye a ti. Que se arrepientan. Si quieres pertenecer a Cristo, tienes que arrepentirte para caminar con Él. Tienes que cambiar de camino. El cambio de camino habla de la conversión. Conversión, cambio de las tinieblas a su luz, para caminar con Jesucristo en este mundo. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:27. También dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Para la salvación de nuestra alma no hay nada que podamos dar. Dios extiende su gracia, su favor, su misericordia en Cristo Jesús para salvarnos. Cristo pagó el precio y fue un gran precio. El Padre dio al Hijo por nosotros. El Hijo se dio a sí mismo por nosotros. Pero la salvación es para los que tienen fe en Él y se levantan y le siguen. El Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son de los que la hallan. Esa puerta que lleva a la vida eterna es Jesús. Él dijo: yo soy la puerta. Pero para entrar por esa puerta se entra mediante la fe, que produce arrepentimiento, que la Biblia lo denomina arrepentimiento para vida y arrepentimiento para salvación. Porque la fe produce un cambio de camino. La fe produce un abandono del pecado. Hoy entra por la puerta. Hoy sé partícipe de las inescrutables riquezas de Cristo. Entrégate a Jesús y empezarás a conocer en tu propia vida las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. De las bendiciones espirituales, la paz con Dios, el perdón, entrada a su reino, escape del lago de fuego, herencia celestial, ser hechos hijos o hijas de Dios. Hay muchas cosas. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para los que quieran recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Él está aquí y Él quiere perdonarte y Él quiere tomar tu vida. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, que tú te hiciste hombre y llevaste mi pecado en tu cuerpo en la cruz del Calvario. Sufriste mi castigo y derramaste tu sangre para quitar mi pecado, para que yo obtuviera el perdón.
Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y quiero empezar a andar contigo en este mundo lleno de tinieblas. Por eso hoy te recibo como mi Salvador, mi Señor y mi Dios. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Y lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Aleja mis rebeliones como el oriente está del occidente. Y escribe mi nombre en tu libro de la vida. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Recibo tu salvación que tú me ofreces en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Amén y amén.